El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado es un organismo que creó López Obrador para rematar todo lo que se había incautado a criminales y políticos y resarcir parte del daño que el gobierno recuperara ese dinero. Este instituto se ha vuelto un meme. De ser el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, ahora le llaman el Instituto para Robar al Pueblo lo Devuelto, porque ha saltado de escándalo en escándalo. Hoy el periódico El Universal publicó que el instituto tiene diversas irregularidades, una cartera vencida de 39 millones en préstamos a extrabajadores, personas a las que se les pagaron finiquitos y liquidaciones indebidas, incumplimientos a la Ley Federal del Trabajo en el pago de primas de antigüedad. López Obrador negó las irregularidades que forman parte de la primera auditoría de este año hecha por el órgano interno de control del instituto. El instituto, el INDEP, ya respondió, en un comunicado dijo que este proceso de auditoría es preliminar, que está aún sujeto a aclaraciones y que lo revelado no es un resultado definitivo y que no hay actos de corrupción. No hay que perder de vista que el primer director del INDEP renunció en medio de acusaciones de corrupción. El segundo director del INDEP, Jaime Cárdenas, también renunció porque no quiso corromperse. Acusó en una carta que en el año 2020 la Fiscalía General de la República, concretamente el fiscal Gertz, le entregó un cheque sin fondos, un cheque falso por 2,000 millones de pesos que fue solo show para la mañanera. Según esto, era dinero recuperado de un fraude al Infonavit, pero el dinero no estaba en ninguna cuenta, no estaba ni siquiera en la cuenta de la Fiscalía. Acusó que desde el gobierno federal le ordenaron conseguir ese dinero de donde fuera para usarlo en la rifa del avión presidencial. Así que él, antes de cometer un delito, decidió renunciar. En marzo de este año, el encargado de despacho de la Dirección de Recursos Materiales del propio INDEP, José Ángel Ansúrez, se vio forzado a renunciar luego de que le revelé en mi columna que estaba cobrando moches a cambio de puestos en el instituto. Ese es el panorama en el Instituto para Devolver al Pueblo Robado, o como le dicen, el Instituto para Robar al Pueblo lo Devuelto. Lo de Andy y sus amigos es una bola de nieve. Siguen apareciendo contratos del gobierno del presidente López Obrador con las empresas de los íntimos amigos de su hijo Andrés López Beltrán. Siguen apareciendo y van a seguir apareciendo. Lo dijimos desde un inicio. Esto es apenas la punta de un iceberg muy profundo. Una muy bien estructurada red de tráfico de influencias para que las empresas de los amigos de Andy se queden con contratos millonarios en el gobierno de su papá. Hoy van obras. Es un trabajo de Montserrat Peralta y Julio Astorga. AZ Gerencia de Proyectos, que es parte de la red de empresas de los amigos de Andrés López Beltrán, obtuvo en 2022 un contrato de Banobras por 12 millones de pesos. Esta entrega de recursos públicos se suma a los más de 100 millones de pesos que ha recibido del gobierno federal la red operada por prestanombres y socios de los amigos del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador y que Latinos dio a conocer el pasado 2 de mayo. Banobras le asignó el contrato a pesar de que AZ Gerencia de Proyectos fue la propuesta más cara de la licitación, donde participaron otras 3 empresas. 2 de estas entregaron una oferta 2 millones más económica, mientras que otra empresa presentó un presupuesto 8 millones de pesos más bajo. Los funcionarios del Banco Estatal argumentaron en el fallo de la licitación que AZ Gerencia de Proyectos fue la única que cumplió con los aspectos técnicos, con lo cual resultó la ganadora del concurso. De acuerdo con el contrato, la primera parte del trabajo realizado por AZ Gerencia de Proyectos fue un inventario de los bienes muebles que hay en las oficinas de representación de Banobras en el país y en sus edificios de la zona metropolitana de la Ciudad de México, así como en el almacén Manuel González, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la capital. Las siguientes etapas consistieron en la conciliación contable del activo fijo, el etiquetado de los bienes, su avalúo y un dictamen de los bienes resguardados en el almacén. En el desglose de costos se puede conocer que nada más por hacer el etiquetado de los bienes, por ejemplo, AZ Gerencia de Proyectos cobró 2.6 millones de pesos. La vigencia del contrato firmado por Banobras y AZ Gerencia de Proyectos se planteó inicialmente del 23 de junio al 31 de diciembre del año pasado. Sin embargo, el banco amplió el plazo de los trabajos hasta marzo pasado, según lo registrado en la plataforma Compranet.
Los documentos de la licitación revelan que el representante legal de AZ Gerencia de Proyectos fue Jesús Leiva López, quien en 2022 también apareció como superintendente de la empresa Organismo Promotor Logístico, en las obras del parque ecológico que se construye en los terrenos del fallido aeropuerto de Texcoco. En el proyecto de este parque ecológico, la Conagua le entregó a Organismo Promotor Logístico un contrato por 10 millones de pesos para hacer la gerencia de los proyectos 2023. Organismo Promotor Logístico es la cabeza más visible del esquema de empresas controladas por los amigos del hijo del presidente y es administrada por Carlos Buentello Carbonell, mientras que su apoderado es Eduardo Rafael Castro Ávila, medio hermano de Alejandro Castro Jiménez Labora, amigo de Andrés López Beltrán. Buentello es central en esta red de empresas. Además de Organismo Promotor Logístico, participa en BEA Arquitectos, sociedad administrada por José María Espinosa Pablos, quien a su vez es administrador en AZ Gerencia de Proyectos. Buentello también es gerente general en Industrias Wall, propietaria de la marca Grava y Arena, dirigida por su hermano Hugo, exfuncionario de Liconza en este gobierno y colaborador de los amigos del hijo del presidente López Obrador. Estas empresas hermanas, administradas por socios y prestanombres de Alejandro Castro Jiménez Labora, han sido beneficiadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y operan en un edificio ubicado en Veracruz 69 en la Ciudad de México. Aquí en Latinus, la semana pasada le presentamos un reportaje en el que documentamos cómo en la mega remodelación del Parque de Chapultepec, el gobierno de la Ciudad de México puso como requisito a los contratistas que quisieran participar en la obra que instalaran productos de la empresa Grava y Arena, perteneciente a los amigos de Andy López Beltrán. Bueno, pues esta noche la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México emitió una tarjeta informativa en la que niega que se tenga un contrato directo o indirecto con la empresa Grava y Arena. Pero en el reportaje que le presentamos nunca se habló de la existencia de un contrato. Mostramos el documento en el que en las bases para la remodelación de Chapultepec el gobierno de la Ciudad de México recomendó a los concursantes que debían utilizar los servicios de Grava y Arena. Es decir, el contrato no era directo con Grava y Arena, era decirles a los demás, cómprenle a Grava y Arena. Donde sí ha habido contratos es en el aeropuerto cancelado de Texcoco, en un nuevo edificio de la Sedatu, en el malecón de Tabasco y este que le acabamos de revelar, en Banobras. Y ahí tan existen los contratos que el propio presidente López Obrador lo aceptó públicamente. Entonces, para el gobierno de la Ciudad de México la cosa es muy sencilla. Pusieron a sus contratistas la recomendación de comprarle a la empresa Grava y Arena de los amigos de Andy. Y eso no lo han desmentido.